Ahora, una cosa que queremos dejar clara desde un principio es si estos días de la creación representan 7 días literales o si cada día representa un milenio o incluso millones de años. Y para eso tendríamos que considerar la palabra hebrea que fue traducida como día en el relato de la creación, o sea, la palabra Yom. Y esta palabra puede ser traducida como día, pero también como espacio de tiempo indeterminado. Así que, ¿cuál sería entonces la traducción más correcta en este caso? Bueno, la Biblia nos contesta esta pregunta. Y esto porque siempre que la palabra Yom es usada en conjunto con las palabras tarde y mañana, su significado queda limitado a una sola traducción. Un periodo de tiempo de un día literal. Tal como se nos es demostrado en Números 9:15 y Deuteronômio también, Deuteronômio 16:4 también. Sendo assim, se alguém quiser interpretar os dias de Gênesis 1 como 1000 años ou longas eras, basándose en la palabra Yom, tendría que demostrar que Yom más tarde y mañana de Génesis 1 no obedece a la regla encontrada en todo el Antiguo Testamento. Algo que hasta ahora nadie consiguió comprobar. Eso mismo lo dice el autor Gerald Wirmeister, un reconocido teólogo, biólogo y químico, y que también es especialista en creacionismo, en este libro Maravillas de la Creación. Y él en este libro hace un desarrollo muy interesante sobre la creación y él afirma en cuanto a la situación del día o del Yom. En la Biblia, cuando Yom es precedido por un numeral, primero, segundo y así por delante, corresponde a un periodo de 24 horas, o sea, un día común. Otro punto a considerar es que en cada día de la creación, Dios ordena y algo acontece. O sea, la respuesta al mandato del Señor es siempre inmediata e instantánea. El texto no da la posibilidad de Dios haber ordenado algo que solo fue cumplido centenas de años después. Otro argumento ampliamente difundido es que cada día de la creación representa 1000 años. Y para eso se basa en el texto de 2 de Pedro 3:8, que dice que para Dios un día es como 1000 años. Pero ese texto trata específicamente de Dios y no de la creación. El texto indica que Dios no está preso al tiempo, tal como nosotros. Dios está fuera del tiempo, pues para Dios el futuro ya es historia. Y eso es lo que Pedro nos quiere decir en ese texto, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo no actúa en Dios, pues fue creado por Él mismo. ¿Cómo podría Dios estar limitado por algo que Él mismo creó? Así que este texto de Pedro no trata de Génesis 1, pero sí de Dios y de su eternidad sin principio y sin fin, que no es limitada por ningún periodo de tiempo. Por lo tanto, no podemos sacar un texto de su contexto para después aplicarlo de la manera que más nos plazca. Imaginemos que alguien saca del contexto las palabras de Salmos 14:1 que dice, no hay Dios. ¿Será que eso sería una prueba de la no existencia bíblica de Dios? Claro que no. Habría que entender el contexto anterior que nos explica que esto es lo que dice el necio. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestros argumentos y cómo nos empleamos en nuestras discusiones teológicas. Pero para demostrar la literalidad de los días de la creación, examinemos cómo la Biblia los interpreta. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El texto dice que en 6 yom, o sea, días, Dios trabajó creando todas las cosas, y en el 7º yom, el día, descansó. El texto también nos dice que debemos trabajar 6 yom y descansar en el 7º yom,
tal como hizo Dios. Ahora, si aceptamos que Yom en la creación representa 1000 años, eso significaría que solamente pasados 6000 años es que podríamos guardar el día de sábado. Y esto es una imposibilidad porque ningún ser humano vivió más que 1000 años. Y además una incoherencia de parte de Dios porque, bueno, entonces estaría perdiendo algo que nadie podría siquiera hacer. Pero como sabemos, los israelitas guardaron el sábado, los judíos guardaron el sábado, los primeros cristianos guardaron el sábado, e incluso Jesús guardó el sábado mientras estuvo en la tierra. Así que solo nos falta preguntar, ¿cuál sería la razón para que Dios no pudiera crear todas las cosas en días literales? ¿Será que le faltaba poder, fuerza, inteligencia o sabiduría? No creo. Y aunque respeto todas las opiniones contrarias, bueno, también tengo la mía. Y para mí, y según la Biblia, los días de la creación son días literales. Pero pasemos ahora para la descripción de cada día de la creación, que siempre concluye con las palabras, y fue la tarde y la mañana del día X. O como dice en hebreo, y fue la noche y la mañana del día X. Y el hecho de cada día terminar de esta manera significa que para Dios y en las Sagradas Escrituras el día empieza con la puesta del sol y cuando inicia la noche y no a la medianoche como se nos fue introducido en el calendario gregoriano. Al contrario de la creencia de los egipcios en el tiempo de Moisés, donde para ellos el día iniciaba con el surgimiento del sol en el horizonte y con la luz que despertaba a los humanos, el relato de la creación del Génesis indica que el día empieza con la puesta del sol, con la noche, cuando los humanos se iban a acostar. Pero en el Egipto antiguo, la puesta del sol marcaba el fin del día y simbolizaba la muerte, pues para ellos el oeste era el lugar de los muertos. Pero de acuerdo con Génesis 1, la puesta del sol marca el inicio del día, haciendo con que la noche sea una parte integrante de la vida. Así que esos diferentes conceptos de lo que constituye el día reflejan una comprensión distinta de lo que es la vida y una diferente manera de relacionarse con lo divino. Mientras los egipcios, por ejemplo, asociaban la muerte, o sea, la noche, con la vida, o sea, el día, en el relato bíblico, la creación, la muerte está totalmente ausente. Y la creación de Dios es hecha de pura vida. Mientras los egipcios creían en un Dios que podían ver, el Dios Sol, el Dios que estaba presente cuando ellos despertaban, los israelitas creían en un Dios que no era visto, pero que estaba presente, no solo durante el día, sino también durante la noche. Un Dios omnipresente.